En las arenas abrasadoras del norte de África, bajo un sol marroquí que hervía la sangre dentro de las armaduras, la historia se detuvo el 4 de agosto de 1578. Aquel día, en un lugar llamado Alcácer Quibir, no murió un rey. Murieron tres monarcas, arrastrados por un torbellino de ambición, fe y desesperación. Cayeron en el mismo campo de batalla, un crisol de arena y sangre que se tragó el destino de un imperio. Uno, el sultán depuesto que buscaba recuperar su trono, se ahogó en un río mientras huía. Otro, el sultán reinante, un hombre enfermo, murió en su litera en medio del combate, su muerte ocultada a sus propias tropas para no quebrar su moral. Pero es el destino del tercer rey el que nos convoca aquí, el que rasgó el velo de la historia para convertirse en mito. Don Sebastián I de Portugal, el rey niño, el cruzado, el asceta, en el fragor de la masacre, en el caos de su ejército aniquilado, fue visto por última vez luchando como un león acorralado, negándose a la rendición, una figura solitaria de furia y acero, y luego simplemente se desvaneció. No hubo un testigo creíble de su muerte. No hubo un cuerpo reconocible al instante. Se lo tragó la batalla, se lo bebió el desierto. Para el mundo, un rey había muerto y un imperio. Portugal había quedado decapitado, su independencia pendiendo de un hilo. Pero para Portugal, algo mucho más extraño sucedió. La ausencia de un cadáver se convirtió en la presencia de una esperanza. La falta de una tumba se convirtió en la cuna de una profecía. La nación se negó a aceptar la muerte de su rey. No podía haber muerto. Estaba oculto, herido, esperando. Se convirtió en O encoberto, el oculto, el rey que no murió, sino que desapareció, y que un día, en una mañana de niebla, regresaría en su caballo blanco para reclamar su trono y llevar a Portugal a su gloria definitiva. Esta no es la historia de una muerte real, es la crónica de cómo la desaparición de un rey se transformó en el nacimiento de un Mesías, cómo un desastre militar se convirtió en una epopeya espiritual, y cómo la figura de un joven fanático y temerario se incrustó en el alma de su pueblo como una herida que nunca cicatriza y una promesa que nunca muere. Es la autopsia no de un cuerpo, sino de un fantasma que gobernó un imperio desde el más allá. Para comprender la quimera que consumió a Sebastián y a su reino, debemos nacer con él, en un Portugal que era, a la vez, el imperio más rico del mundo y una dinastía al borde de la extinción. A mediados del siglo XVI, el imperio portugués era una maravilla global. Sus carabelas dominaban los mares. Sus factorías se extendían desde las costas de Brasil hasta las islas de las Especias, pasando por África y la India, llegando hasta Macao en China. Lisboa era una de las ciudades más ricas de Europa, un hervidero cosmopolita, donde el aroma de la pimienta y el clavo se mezclaba con el murmullo de 1000 lenguas. La casa de Avís había presidido este siglo de oro, pero tras la fachada de opulencia, la dinastía se marchitaba. El rey Juan III, el piadoso, un hombre devoto pero melancólico, había visto morir a todos sus hijos varones, uno tras otro, víctimas de una endogamia rampante y de la frágil salud de la estirpe. La esperanza de la nación recaía en su último hijo superviviente, el príncipe Juan Manuel, quien a su vez
Estaba casado con Juana de Austria, hija del emperador Carlos V. Pero la tragedia volvió a golpear. El 2 de enero de 1554, el príncipe Juan Manuel, con apenas 16 años, murió de lo que las crónicas llamaron consunción, probablemente tuberculosis. Dejaba a su esposa embarazada y a un reino en pánico. Si el bebé era una niña, o si no sobrevivía, la corona portuguesa quedaría a merced de las ambiciones de su vecino más poderoso, el rey Felipe II de España. 18 días después de la muerte de su padre, el 20 de enero de 1554, nació el niño, un varón, un heredero. La nación respiró aliviada. Fue bautizado como Sebastián. Nació rey, un rey póstumo, y desde su primer aliento fue apodado O Desejado, el deseado. Su nacimiento no fue un evento político, fue un milagro, y sobre él se proyectaron todas las esperanzas, miedos y fantasías mesiánicas de un imperio en la cima de su poder, pero aterrorizado por su propia fragilidad. La infancia de Sebastián fue cualquier cosa menos normal. Creció sin padre, y poco después de su nacimiento, su madre, Juana de Austria, regresó a España para actuar como regente, no volviendo a verlo jamás. Fue criado en un ambiente exclusivamente femenino y clerical, bajo la estricta regencia de su abuela, Catalina de Austria, y más tarde de su tío abuelo, el cardenal Enrique. Su mundo era el Palacio de Ribeira en Lisboa, un entorno de piedad austera y protocolo asfixiante. Su educación fue confiada a la Compañía de Jesús, la orden más militante y disciplinada de la Contrarreforma. Su tutor principal, el jesuita Luis González da Cámara, fue la figura más influyente de su juventud, pero no lo educaron para ser un estadista pragmático, sino para ser un santo guerrero. Su mente fue moldeada no con tratados de economía o diplomacia, sino con las vidas de los santos, las crónicas de las cruzadas y los libros de caballerías. Se obsesionó con las historias de Carlomagno, el Cid, y los caballeros que luchaban contra los infieles. Creció viendo el mundo en blanco y negro, el bien contra el mal, Cristo contra Mahoma. Físicamente, era de complexión delgada y pálida, pero desarrolló una increíble resistencia física, entregándose a la caza, la equitación y los ejercicios militares con una pasión febril, como si quisiera forjar en su cuerpo el ideal de caballero andante que albergaba en su alma. Era profundamente religioso, ayunaba con frecuencia y pasaba horas en oración. Pero su piedad era fría, severa, desprovista de compasión. Era la fe de un soldado, no la de un místico. A los 14 años, en 1568, fue declarado mayor de edad y asumió el gobierno. Portugal se encontró con un rey que era un enigma. Era distante, melancólico, hablaba poco y no mostraba interés alguno en los placeres de la corte. Y lo más preocupante de todo, mostraba una aversión total al matrimonio. Se le presentaron propuestas de las casas reales más importantes de Europa, pero las rechazó todas, con excusas cada vez más peregrinas. Para él, el matrimonio era una distracción carnal de su verdadero y único propósito, la misión para la que creía haber nacido. Una gran cruzada en el norte de África para derrotar al Islam y expandir el imperio de Cristo. Esta idea fija, esta quimera, comenzó a crecer en su mente como una flor venenosa,
alimentada por su educación jesuítica y su propia psicología solitaria y mesiánica. Mientras sus consejeros veían a un rey que estaba descuidando su deber más básico, asegurar la sucesión, Sebastián se veía a sí mismo como un nuevo San Luis, un instrumento elegido por Dios. El imperio más grande del mundo estaba en manos de un adolescente que soñaba con ser un mártir. Cómo una fantasía personal pudo convertirse en una política de Estado, arrastrando a toda una nación hacia la locura de un solo hombre. La respuesta se encuentra en el laberinto de la propia alma del rey, un lugar donde la fe se confundía con la soberbia y la corona con una aureola. La espiral de la obsesión de Sebastián se aceleró en cuanto tuvo el poder absoluto en sus manos. Su reinado no se centró en la administración del vasto y complejo imperio que había heredado, sino en la preparación de su gran empresa africana. El tesoro portugués, aunque inmenso, comenzó a ser visto por el joven rey no como un medio para el bienestar de su pueblo, sino como el cofre de guerra para su cruzada. Desestimó los consejos de los hombres más sabios y experimentados del reino, como su abuela Catalina y su tío abuelo, el cardenal Enrique, quienes le suplicaban que se casara, que tuviera hijos, que se ocupara de los asuntos de Portugal antes de embarcarse en aventuras extranjeras. Pero Sebastián era inmune a la razón. Interpretaba la prudencia como cobardía y el pragmatismo como falta de fe. Su carácter, ya de por sí introvertido y obstinado, se endureció hasta convertirse en una coraza de certeza fanática. Se rodeó de un círculo de jóvenes nobles tan entusiastas y temerarios como él, hombres que alimentaban su fantasía y aplaudían su celo, soñando con la gloria y el botín que una guerra santa podría traerles. El pretexto perfecto para su quimera llegó en 1576. En Marruecos, una feroz guerra civil había estallado en la dinastía Saadí. El sultán Abu Abdalá Mohamed II, conocido como Al-Mutawakkil, fue depuesto por su propio tío, Abu Marwan Abd al-Malik, un líder militar formidable que contaba con el apoyo del Imperio Otomano. Al-Mutawakkil, desesperado, huyó y, en un acto que sellaría su destino y el de miles más, buscó ayuda en Portugal. Se presentó ante Sebastián no como un suplicante, sino como la llave que abriría las puertas de África. Le prometió a Sebastián la ciudad costera de Arcila y le aseguró que una vez restaurado en el trono con ayuda portuguesa, el pueblo marroquí se levantaría en su favor. Para Sebastián, esto no fue una propuesta política, fue una señal divina. La providencia misma le estaba ofreciendo la oportunidad que había anhelado toda su vida. Dios le estaba llamando a la guerra. El anuncio de la expedición provocó una ola de consternación en toda la península ibérica. El hombre más poderoso de Europa, su tío Felipe II de España, le rogó que desistiera. En un encuentro personal en Guadalupe en 1576, Felipe intentó hacerle entrar en razón. Le explicó la locura de una invasión terrestre en Marruecos, un territorio vasto y hostil, y la formidable capacidad militar de Abd al-Malik. Le ofreció ayuda naval para una operación costera limitada, pero desaconsejó firmemente la campaña que Sebastián planeaba. Sebastián escuchó con impaciencia y desdén. Veía la cautela de su tío como una envidia apenas disimulada por la gloria que él estaba a punto de alcanzar. La decisión estaba tomada. A partir de ese momento, todo el reino de Portugal
fue puesto al servicio de la obsesión de su rey. La escala de los preparativos fue demencial y arruinó al país. Sebastián impuso impuestos extraordinarios, forzó préstamos a la comunidad judía y a los mercaderes y confiscó los bienes de los huérfanos. Las iglesias de todo el país fueron obligadas a entregar sus campanas de bronce, que fueron fundidas para fabricar cañones. Se reclutó a la fuerza a campesinos y artesanos, arrancándolos de sus familias y trabajos para convertirlos en soldados. Como el ejército portugués no era suficiente, Sebastián gastó fortunas contratando a mercenarios de toda Europa, alemanes, italianos, castellanos e incluso un contingente de voluntarios ingleses liderados por el aventurero Thomas Stukely, que, originalmente, se dirigía a Irlanda para luchar contra los ingleses, pero fue persuadido por Sebastián para unirse a su causa más noble. Se construyó una enorme flota de cientos de barcos para transportar a este ejército multinacional. Lisboa se convirtió en un gigantesco campamento militar, lleno del estruendo de las forjas y el murmullo de lenguas extranjeras. El ejército que Sebastián reunió era impresionante sobre el papel. Unos 20.000 hombres, incluyendo a casi toda la flor y nata de la nobleza portuguesa, equipados con las mejores armaduras y armas que el dinero podía comprar. Pero era un ejército de papel, una bestia brillante pero frágil. Los mercenarios luchaban por dinero, no por fe. Las tropas portuguesas eran en su mayoría reclutas sin experiencia, y lo peor de todo, estaba comandado por un rey que, aunque valiente hasta la temeridad, no tenía la más mínima experiencia en estrategia militar real. Era un general de libro de caballerías, a punto de enfrentarse a un desierto real y a un enemigo real. La atmósfera en Portugal era una extraña mezcla de fervor patriótico y un profundo y oscuro presentimiento. Se contaban historias de malos presagios, un cometa que cruzó el cielo, un terremoto que sacudió Lisboa, la estatua de un santo que lloró lágrimas de sangre. Era como si el propio país sintiera que estaba siendo conducido al borde de un precipicio por su rey sonámbulo. El viaje sin retorno comenzó el 24 de junio de 1578, día de San Juan. La flota de Sebastián, con sus estandartes ondeando al viento y sus cañones relucientes, zarpó del estuario del Tajo en medio de una multitud que aclamaba y lloraba. Era el mayor ejército que Portugal había reunido jamás para una campaña en el extranjero. El rey, vestido con una armadura dorada, de pie en la cubierta de su galeón, era la imagen misma de la certeza y la gloria. Pero era una gloria que se dirigía directamente hacia las fauces de la catástrofe. Tras una breve parada en Cádiz y Tánger, el ejército desembarcó en Arcila, en la costa atlántica de Marruecos, a finales de julio, e inmediatamente el sueño de la cruzada comenzó a chocar con la dura realidad. El calor era insoportable, un horno que cocía a los hombres dentro de sus armaduras. El agua era escasa y de mala calidad, y pronto la disentería comenzó a hacer estragos en las filas. El prometido levantamiento popular en favor de Al-Mutawakkil nunca se materializó. El país era hostil, y el enemigo, bajo el mando del brillante y cauteloso Abd al-Malik, se negaba a presentar batalla en la costa, donde la flota portuguesa podría haber ofrecido apoyo artillero. En cambio, las fuerzas marroquíes se retiraron hacia el interior, atrayendo a Sebastián a su terreno.
lejos de sus barcos, lejos de su única línea de retirada. En un consejo de guerra, los comandantes más experimentados de Sebastián le suplicaron que no cayera en la trampa. Le aconsejaron que permaneciera en la costa, que fortificara Arcila y esperara a que el enemigo viniera a él. Pero Sebastián no había cruzado el mar para una guerra de asedio. Había venido a buscar una batalla decisiva, una victoria gloriosa que resonara en toda la cristiandad. Acusó a sus generales de cobardía, su rostro encendido por la indignación y una fe que ahora bordeaba la locura. Tomó la decisión fatal. El ejército marcharía hacia el interior, siguiendo el curso del río Loucos, para enfrentarse al enemigo en campo abierto cerca de la ciudad de Alcácer Quibir. La marcha fue una pesadilla. Los soldados, cargados con pesadas armaduras y equipos, avanzaban penosamente bajo un sol implacable a través de un paisaje árido y polvoriento. El calor, la sed y la enfermedad diezmaban sus fuerzas y su moral. Los carros de suministros se atascaban en la arena. La caballería ligera marroquí los hostigaba constantemente, atacando a los rezagados y envenenando los pozos. El ejército de Sebastián, que había zarpado de Lisboa como una fuerza orgullosa y brillante, se estaba convirtiendo en una turba exhausta y desmoralizada. Abd al-Malik, a pesar de estar gravemente enfermo, probablemente de tuberculosis, tan enfermo que tenía que ser transportado en una litera, era un estratega magistral. Sabía que cada paso que los portugueses daban hacia el interior era un paso hacia su propia tumba. Finalmente, el 3 de agosto, el ejército portugués llegó a las orillas del Uadi Majacén, un afluente del río Lucos. Al otro lado, les esperaba el ejército marroquí. Era una fuerza mucho mayor, de quizás 50.000 hombres, compuesta por una infantería formidable y, sobre todo, una caballería numerosa y muy móvil que conocía cada palmo del terreno. El ejército de Sebastián estaba exhausto, superado en número y atrapado, con el río a sus espaldas, cortando cualquier posibilidad de retirada fácil. Esa noche, la última noche en la tierra para miles de ellos, el campamento portugués fue un lugar de sombrío silencio. Los hombres limpiaban sus armas, escribían cartas a sus familias o rezaban en voz baja. El propio Sebastián, ajeno al desastre inminente que su propia arrogancia había creado, pasó la noche en oración, confesando sus pecados y preparándose para la batalla como si fuera su propia coronación celestial. No sentía miedo, solo una exaltación febril. Estaba a punto de cumplir el destino para el que creía haber nacido. Estaba a punto de encontrarse con su Dios en un torbellino de gloria y acero, y arrastraría a toda la nobleza y el futuro de su reino con él. El 4 de agosto de 1578 amaneció como una bola de fuego en el cielo. El calor era ya sofocante a primera hora de la mañana. Sebastián, en contra del consejo de sus generales de descansar a sus tropas, ordenó al ejército que se preparara para la batalla. Desplegó a sus hombres en una formación que reflejaba su mentalidad rígida y anticuada. Un enorme y denso cuadrado de infantería en el centro, con los mercenarios alemanes en la vanguardia, flanqueado por alas de caballería y con los carros de suministros formando una barricada en la retaguardia. Era una fortaleza estática en medio de un desierto abierto, una formación defensiva que renunciaba a cualquier tipo de flexibilidad. Al otro lado del río, el ejército de Abd al-Malik se desplegó en una formación de media luna,
diseñada para envolver y aniquilar al cuadrado portugués. La batalla comenzó alrededor de las 10 de la mañana con un intenso duelo de artillería. Luego, Sebastián, impaciente y ansioso por la gloria, ordenó la carga. Él mismo, a la cabeza de la caballería del ala izquierda, lideró un ataque furioso contra las líneas enemigas. Por un breve y glorioso instante, pareció que el valor portugués podría prevalecer. La carga de Sebastián rompió la vanguardia marroquí, y el rey, luchando como un demonio, se adentró profundamente en las filas enemigas. En el centro, la infantería portuguesa también avanzó, resistiendo las primeras acometidas de la caballería marroquí. Pero era una ilusión. Abd al-Malik, desde su litera, estaba orquestando una masacre. Su plan se desarrolló con una precisión letal. Mientras la infantería portuguesa estaba fijada en el centro, la superior caballería marroquí comenzó a envolver sus flancos. El sultán enfermo dio la orden de atacar el punto más débil, la retaguardia. La caballería marroquí galopó alrededor del pesado cuadrado cristiano y se estrelló contra los carros de suministros, masacrando a los no combatientes y creando un pánico y un caos absolutos en la retaguardia del ejército. Al mismo tiempo, el ala derecha de la caballería portuguesa, superada en número, se desmoronó. El cuadrado de Sebastián estaba ahora completamente rodeado, atrapado en un círculo de fuego y acero. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería. El sol del mediodía caía a plomo. El polvo y el humo de la pólvora creaban una neblina sofocante. Los mercenarios alemanes, al ver la situación desesperada y con su paga en duda, fueron los primeros en intentar rendirse. La infantería portuguesa, exhausta, sedienta y rodeada, comenzó a perder la cohesión. La masacre fue total. Los nobles portugueses, que habían acudido a la batalla vestidos con sus mejores galas, cayeron por docenas alrededor de su rey, formando una muralla de cuerpos leales. En medio de este infierno, Sebastián era una figura de furia demencial. Su caballo fue abatido, pero siguió luchando a pie. Se le vio agrupar a un puñado de hombres y lanzar varias cargas suicidas contra el muro de enemigos que lo rodeaba. Los supervivientes que más tarde contarían la historia hablarían de su valor sobrehumano, de su negativa a aceptar la derrota. Un capitán, viendo que todo estaba perdido, le instó a rendirse para salvar su vida. La respuesta de Sebastián, según la leyenda, fue gritar: «La libertad real solo se pierde con la vida». Otro noble le ofreció su caballo para que huyera. Sebastián se negó. Había ido allí a ganar o a morir. Y ganar ya no era una opción. Los últimos relatos fiables lo sitúan en el centro del combate, rodeado por un pequeño grupo de sus últimos caballeros, luchando contra una marea abrumadora de enemigos. Un superviviente dijo haberlo visto caer, abrumado por los golpes. Otro afirmó que un grupo de caballeros logró sacarlo del fragor de la lucha, herido, pero que luego fueron interceptados y masacrados. Un tercero juró que lo vio rendirse a un grupo de soldados marroquíes, solo para ser asesinado por un oficial que llegó después y se negó a tomar prisionero a un rey. Las historias son confusas, contradictorias, veladas por el humo y el trauma. El hecho es que, en algún momento de esa tarde sangrienta, el rey Sebastián de Portugal desapareció de la faz de la tierra. Su estandarte real fue capturado, su ejército aniquilado, la flor innata de su reino
yacía muerta o era conducida a la esclavitud en Fez. Y en el caos, los otros dos reyes también encontraron su fin. Al-Mutawakkil, el pretendiente, al ver la batalla perdida, intentó huir y se ahogó cruzando el río. Y Abd al-Malik, el vencedor, murió de su enfermedad en su litera, justo cuando sus tropas aseguraban la victoria. La batalla de los tres reyes había cumplido su nombre, dejando tras de sí un campo de cadáveres y un trono vacío que cambiaría la historia de Europa. La noticia del desastre de Alcácer Quibir llegó a Portugal como un tsunami, una ola de incredulidad, dolor y pánico que barrió el país. Al principio, la gente se negaba a creerlo. No podía ser. El rey, el deseado, el ejército invencible, no podía haber sido aniquilado de una forma tan completa y humillante. Pero a medida que los pocos supervivientes andrajosos y traumatizados comenzaron a llegar a las costas, contando historias de la masacre, la terrible verdad se impuso. El rey estaba muerto o desaparecido. La mayor parte de la nobleza del reino estaba muerta o cautiva, esperando el pago de rescates astronómicos que la corona, ahora en bancarrota, no podía pagar. El país estaba decapitado, en shock y sin un líder claro. El nuevo sultán de Marruecos, Ahmad al-Mansur, hermano del difunto Abd al-Malik, se comportó con una notable magnanimidad en la victoria. Permitió que se buscara el cuerpo del rey Sebastián en el campo de batalla. Tras varios días de búsqueda entre los miles de cadáveres hinchados y descompuestos por el sol, se encontró un cuerpo que, según algunos nobles portugueses cautivos, era el del rey. Estaba terriblemente mutilado, con múltiples heridas en la cabeza y el cuerpo, casi irreconocible. Fue identificado por una cicatriz particular y por el testimonio de su ayuda de cámara. Pero la duda ya estaba sembrada. ¿Era realmente él? ¿O era un cuerpo conveniente, presentado para cerrar el asunto y facilitar el cobro de los rescates? Al-Mansur entregó el supuesto cadáver a los portugueses y fue transportado a Ceuta, donde fue enterrado temporalmente. El trono de Portugal recayó en el único heredero legítimo que quedaba, el tío abuelo de Sebastián, el cardenal Enrique, un hombre de 66 años, achacoso y, como clérigo, incapacitado para tener descendencia. Portugal había pasado de tener un rey que se negaba a casarse a tener uno que no podía. El reinado de Enrique I fue un breve y patético interregno de 17 meses, dominado por una única y desesperada cuestión: la sucesión. La crisis sucesoria desató una tormenta diplomática. Surgieron varios pretendientes a la corona portuguesa, pero el más poderoso y con la reclamación genealógica más fuerte era Felipe II de España, que era nieto del rey Manuel I de Portugal. Felipe II desplegó toda su astucia, su oro y finalmente su poder militar. Sobornó a la nobleza portuguesa y, cuando el cardenal Enrique murió en enero de 1580, sin haber nombrado un sucesor claro, las tropas españolas, bajo el mando del duque de Alba, invadieron Portugal. La resistencia fue mínima y desorganizada. En 1581, Felipe II fue coronado como Felipe I de Portugal en las Cortes de Tomar, uniendo las dos coronas de la península ibérica y creando la Unión Ibérica, que duraría 60 años. Portugal, el orgulloso imperio global, había perdido su independencia, un resultado directo de la desastrosa aventura de su rey desaparecido. En medio de esta humillación nacional,
El cuerpo que se suponía era el de Sebastián fue exhumado de Ceuta y transportado a Portugal. Felipe II, en un gesto calculado para legitimar su gobierno y poner fin a los crecientes rumores sobre la supervivencia de Sebastián, organizó un funeral de Estado. El cuerpo fue enterrado con toda la pompa posible en el Panteón Real del Monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa. Pero el gesto tuvo el efecto contrario. Para muchos portugueses, el entierro de un cuerpo no identificado, orquestado por el rey español que había usurpado su trono, no era una prueba de la muerte de Sebastián, sino parte de una conspiración para mantenerlo oculto. La tumba vacía, en sus corazones, se convirtió en la prueba definitiva de que el verdadero rey, su rey, o encoberto, todavía estaba vivo y esperando el momento de su regreso. La muerte física de Sebastián, ya fuera real o no, se volvió irrelevante. Acababa de nacer su inmortalidad. La desaparición de Sebastián y la posterior pérdida de la independencia portuguesa crearon un trauma colectivo tan profundo que dio origen a uno de los fenómenos mesiánicos más duraderos y extraños de la historia europea: el sebastianismo. El pueblo llano, y también parte de la nobleza, se aferró a la creencia de que Sebastián no había muerto en Alcácer Quibir. La falta de pruebas concluyentes y el deseo de revertir la humillante dominación española alimentaron una mitología que creció con cada año que pasaba. Sebastián se convirtió en una figura artúrica, un rey durmiente, un mesías político que regresaría en una mañana de niebla para liberar a Portugal, restaurar su imperio y dar inicio a una nueva edad de oro, el Quinto Imperio, una utopía universal liderada por Portugal. Esta creencia no era solo un cuento popular, se convirtió en una fuerza política y social, y como toda gran profecía, atrajo a los impostores. En las décadas que siguieron al desastre, aparecieron al menos 4 hombres que afirmaron ser el rey Sebastián regresado. El primero, conocido como el rey de Penamacor, era un ermitaño que fue rápidamente desenmascarado. El segundo, y más famoso, fue el pastelero de Madrigal. Apareció en España en 1594. Era un pastelero llamado Gabriel de Espinosa que tenía un asombroso parecido con el rey desaparecido. Logró engañar a varias personas, incluida a una supuesta hija ilegítima de Felipe II, y su caso se convirtió en un escándalo que sacudió la corte española antes de que fuera arrestado, torturado y ejecutado. Un tercer pretendiente apareció en Sicilia y un cuarto en Venecia, un calabrés que insistió hasta su muerte en que era el verdadero rey. El hecho de que estos hombres, a pesar de las evidencias en su contra, lograran atraer seguidores, demuestra la desesperada necesidad del pueblo portugués de creer en el regreso de su Salvador. El sebastianismo sobrevivió a la Unión Ibérica. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, el nuevo rey, Juan IV, fue aclamado por algunos como el heraldo que preparaba el camino para el regreso del verdadero rey, Sebastián. El mito se arraigó en la cultura portuguesa, influyendo en la literatura, la política y la religión durante siglos. El gran poeta portugués, Fernando Pessoa, ya en el siglo XX, lo convirtió en el núcleo de su obra maestra, Mensagem, viendo en el sebastianismo el símbolo del alma portuguesa, una mezcla de saudade, nostalgia anhelante y una fe irracional
en un futuro glorioso. El mito incluso cruzó el Atlántico, echando raíces en el noreste de Brasil, donde inspiró movimientos mesiánicos y revueltas campesinas hasta bien entrado el siglo XIX. Sebastián, el hombre, fue un fracaso. Fue un rey irresponsable, un general incompetente y un fanático religioso cuya soberbia condujo a su país al desastre. Pero Sebastián, el mito, fue un éxito rotundo. Se convirtió en el símbolo eterno de la identidad nacional portuguesa, la encarnación de la esperanza contra toda evidencia, la promesa de que la gloria perdida puede ser recuperada. Su tumba, en el monasterio de los Jerónimos, permanece allí, un monumento de mármol a un hombre que puede o no estar dentro. Pero su verdadero mausoleo es intangible. Es el alma de un pueblo que, durante siglos, miró hacia el mar en las mañanas de niebla, esperando ver las velas del barco que traería de vuelta a su rey perdido. Y así, la historia de Sebastián nos deja suspendidos en la paradoja. Un rey que fracasó en todo durante su vida se convirtió, a través de su muerte incierta, en el mayor símbolo de su nación. Su final no fue un epílogo, sino un prólogo para una historia mucho más grande, una que aún resuena en la cultura portuguesa. La pregunta final, entonces, no es si Sebastián murió en África, sino si alguna vez ha muerto realmente en el corazón de su pueblo. Y nos obliga a considerar una verdad más profunda y perturbadora. ¿Necesitan las naciones, a veces, más un mito poderoso que a un rey de carne y hueso, 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 rey de carne y hueso,